Si os digo que los romanos pudieron manejar una ciencia tan compleja como la nanotecnología, ¿cómo os quedáis? Seguro que con el culo torcido 180 grados. Una disciplina que además, si es nombrada, a muchos les suena a algo futurista, rollo Blade Runner o algo así. Pero lo cierto es que está más que presente desde hace mucho tiempo en numerosos campos de nuestra vida cotidiana. Por este motivo, hoy os voy a hablar de un objeto tan extraño, especial y único que tiene a los historiadores y a los científicos loquitos desde hace décadas, la llamada Copa de Licurgo. Y para contaros todo el salseo que tiene su interior, ha venido a colaborar al cubil una divulgadora que es una auténtica crack hablando de nanotecnología, Ana Morales, creadora del canal Size Matters, al cual tenéis que suscribiros y visitar cuando acabéis de ver este vídeo, porque allí hemos subido otro hablando del azul maya, un pigmento tan extraño y con propiedades nanotecnológicas que merece la pena descubrir. No obstante, ahora toca destripar toda la historia y, ojo, mucha ciencia que hay detrás de la famosa Copa de Licurgo. Así que, ¡vamos allá! En primer lugar, lo primero que os interesará saber es qué narices es esta Copa de Licurgo, ¿verdad? Pues se puede decir que es un raro ejemplo de copa en jaula romana, o diatretum, de unos 17 centímetros de altura y unos 14 de anchura, fabricada en el siglo IV después de Cristo. Las cuales eran muy habituales en fiestas o celebraciones, las llamadas bacanales, consagradas al dios Baco, el dios de la fertilidad y el vino, donde la peña iba pasándose de mano en mano la copa y bebiendo de ella. Además de esto, hay que destacar su estructura hecha de metal, que carecía de pie originalmente, era una copa sin pie, y en la que están encajados cuidadosamente pedazos de un tipo de material conocido como vidrio dicroico. ¿Y qué es esta movida del vidrio dicroico? Pues precisamente para explicar este tipo de cosillas está hoy aquí Ana, así que dicho esto, todo tuyo. Hola, mi nombre es Ana Morales y tengo un canal de nanociencia y nanotecnología donde trabajamos las cosas súper pequeñas y por eso se llama Size Matters, el tamaño importa. Antes de que podamos hablar de lo que es un vidrio dicroico, tenemos que hablar de qué son la nanociencia y la nanotecnología, para estar todos un poco en el mismo barco. La nanociencia es esa ciencia que se dedica a estudiar las cosas extremadamente pequeñas, muy pequeñas, del orden de los nanómetros, que es una unidad de medida, igual que el metro, ¿no? Pero mucho más pequeña que el metro. De hecho, un nanómetro es 1000 millones de veces más pequeño que un metro, ¿vale? Cosas de ese rango hay un montón, por ejemplo, el diámetro de la cadena de ADN, o las nanopartículas, o los orgánulos de tus propias células, un montón de cosas que hay pues en ese mundo. Pues la nanociencia se dedica a estudiar todas esas cosas. Y por otro lado, la nanotecnología lo que hace es coger todo ese conocimiento de la nanociencia y aplicarlo tecnológicamente para hacer pues dispositivos y varias cosas que ya veremos hoy. Hoy, Peter y yo de lo que os vamos a hablar es del vidrio dicroico. Un vidrio dicroico básicamente es un vidrio que podemos ver de dos colores dependiendo de cómo le incida la luz. Es decir, dependiendo de la dirección de la luz o desde dónde lo estemos viendo, vamos a ver un color u otro. De hecho, esto ahora se usa bastante para joyas o de una forma estética, ¿no? Si quieres hacer algún tipo de escultura o ponerlo en tu ventana o lo que sea, se producen vidrios dicroicos a propósito. Pero esto, que parece tan moderno, que de hecho lo es decir, el hecho de poder hacer joyas o vidrios a propósito así ahora mismo, pues esto es bastante nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un objeto, que es la famosa Copa de Licurgo, que es un vidrio dicroico. Pero claro, esto no fecha de ahora, sino de hace muchos y muchos años, como bien os va a explicar Peter. Ok, pues teniendo claro todo lo que os ha contado hasta este momento Ana, con respecto a su fabricación, los historiadores, analizando las propias particularidades de la orfebrería romana, han llegado a la conclusión de que esta copa es un ejemplo único para conocer las habilidades desarrolladas por los talladores de gemas y piedras semipreciosas de aquella época, los cuales gozaban de un gran prestigio en la antigua Roma. Debido a esto, se tiene bastante claro que la persona que la encargó y la poseyó, que sigue siendo desconocida, tuvo que ser alguien con una posición de enorme privilegio. Vamos, que quien la tuvo y bebió de ella no era ninguna mindundi, os lo aseguro. Lo curioso y llamativo es que los historiadores que la han estudiado desde los años 50 del pasado siglo ven bastante factible que en el proceso de fabricación hayan estado involucrados hasta 3 talleres diferentes, probablemente ubicados en diferentes zonas del imperio, afirmando estos que el bloque de vidrio en bruto que se usó para elaborarla
fue trabajado inicialmente en algún taller de Palestina o Egipto, ya que ambas provincias romanas fueron famosas durante aquella época por exportar grandes cantidades de vidrio para postprocesar y colorear. Posteriormente, la forma en copa se tuvo que realizar en algún taller desconocido, mucho más especializado, donde los artesanos tenían más destreza en la fabricación de objetos tan complejos, para finalmente ser entregado a un tercero que se encargó de las labores del trabajo del metal y los remates del recipiente. A pesar de existir bastante quórum entre los historiadores y los arqueólogos en el anterior punto, sí que existe un debate bastante encendido entre ellos que viene a plantear si realmente los artesanos romanos, los orfebres romanos que la fabricaron, conocían las extrañas propiedades y la verdadera composición del objeto que tenían entre manos. Pues queridos y queridas, esto es realmente lo importante de todo este asunto, ya que dependiendo del lugar desde donde le llegue la luz a la copa, esta refleja un color u otro. Si es frontal, el color del vidrio se torna en un tono verde jade. Sin embargo, y aquí lo flipante, si le da por detrás, la copa se manifiesta con un potente y llamativo color rubí. Y este extraño fenómeno se debe a una cosa: la presencia de nanopartículas de oro y plata en su composición. Sí, nanopartículas. Algo que hace surgir una pregunta muy obvia: ¿cómo las consiguieron? Y sobre todo, ¿por qué se produce este fenómeno tan flipante? Pues de nuevo, os dejo con Ana para que os lo cuente. Bien, ha llegado la hora de que hablemos de las nanopartículas. Una nanopartícula básicamente es cualquier cosa que sea muy pequeña. Esto podría ser una partícula, ¿no? Esto es una partícula, lo que pasa que es macro. Pues imagínate que es un objeto del material que sea, simplemente que en alguna de sus dimensiones es extremadamente pequeño. Normalmente decimos que una nanopartícula, para que sea nanopartícula, pues su tamaño tendría que estar comprendido entre los pocos nanómetros, ¿no? 5 nanómetros, 6 nanómetros, hasta los 100 nanómetros. A veces también hablamos de nanopartículas de 500 nanómetros, pero de diámetro. Pero básicamente, pues una nanopartícula es una partícula que se puede contar su diámetro con nanómetros, ¿vale? Las nanopartículas tienen ciertas propiedades dependientes del tamaño que son distintas de las partículas macro. Por ejemplo, una nanopartícula es mucho más fácil que penetre la piel o la membrana plasmática, porque al ser mucho más pequeña se difunde mucho mejor que una partícula macro. Por eso tenemos que ir con cuidado a veces en el laboratorio de, cuando estamos trabajando con nanopartículas, tomar medidas de seguridad extras, porque puede ser que eso pueda entrar en nuestra piel mucho más fácilmente que si estuviéramos trabajando con un polvo de algo que tiene partículas macro. Otra particularidad muy importante de las nanopartículas es que al ser nanométricas tienen un tamaño comparable al de la longitud de onda de la luz visible. La luz visible va de 400 a 700 nanómetros, así que cualquier partícula que tenga un tamaño parecido, puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, pero un tamaño relativamente parecido a eso, pues va a poder interactuar con la luz de una forma especial. Y eso es precisamente lo que pasa con la copa de Licurgo, este vidrio dicroico tan antiguo. Y es que resulta que las nanopartículas que están metidas dentro de esa matriz de vidrio de esta copa tan especial fueron precipitadas en su día como una aleación de oro y plata, es decir, son nanopartículas de oro y plata. Resulta que cuando nosotros ponemos la luz en el exterior, y nosotros también estamos en el exterior, cuando la luz llega a la copa, lo que ocurre es que las partículas son suficientemente grandes como para hacer rebotar las luces que quedan en el espectro que tira más hacia el verde, la parte del espectro que tira más hacia el verde, que tiene una longitud de onda más pequeñita. Si nos ponemos al otro lado de la copa, es decir, nosotros estamos fuera de la copa y ponemos la luz o bien dentro de la copa o bien al otro lado de la copa, lo que ocurre es que vemos esa luz que sí ha atravesado la copa, no la que ha rebotado, porque las partículas tienen ese tamaño perfecto, específico, para hacer rebotar las luces que quedan en la parte más del verde y el azul, mientras que esas longitudes de onda que quedan más hacia el rojo, que es una longitud de onda un poco más grande, pues no es difractada por las partículas y atraviesan la copa. Así que es muy importante dónde nos colocamos nosotros y dónde colocamos el punto de luz, ahí está la clave, porque lo que hace esta copa es disipar, es hacer rebotar ciertas longitudes de onda, mientras otras la atraviesan. Y esto es gracias a la nanotecnología.
aunque bien los romanos no supieran lo que era realmente. Y ahora que ya conocéis mejor el secreto científico que guarda en su interior, me apetece contaros algo sobre su particular historia hasta llegar al British Museum, lugar donde reposa actualmente, y también hablaros de su particular iconografía, que también tiene mucho que ver con su rareza y su espectacularidad. Aunque mira, antes de hablar de su historia y de cómo llegó a Londres, me apetece comentar primero su iconografía, es decir, las figuras que están representadas en ella, las cuales, curiosamente, hacen referencia a uno de los mitos más famosos de la mitología, ojo, griega, de la cual los romanos tomaron prestadas muchas cositas. En la copa podemos ver la representación del supuesto castigo que Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, el Baco romano, impuso a Licurgo, el rey de los Edones, un pueblo originario de Tracia, una zona que comprende parte de los actuales países de Bulgaria, Grecia y la región europea de Turquía. Y este consistió en castigar a su reino con una terrible sequía y volver loco al rey, haciendo que asesinase a su hijo sin querer, al confundirlo con un tronco de hiedra. Y os cuento todo esto porque las figuras que se ven en la copa son precisamente las que representan este mito, viéndose al propio rey peleando con la hiedra, a Dionisio burlándose de esta situación y a un sátiro como sirviente del dios a punto de lanzarle una roca. Pero dejando de lado mitos y leyendas, con respecto a su historia, lo mínimo que se puede decir es que es cuanto menos curiosa. De hecho, de cómo se ha conservado tan bien y ha sobrevivido en tan buenas condiciones el paso de los siglos es totalmente un misterio. Pues la primera referencia que se tiene de ella, en la documentación que manejan los historiadores, data de una carta escrita en Francia en el año 1845. Es decir, que todo lo que esta copa vivió antes se desconoce por completo. Lo único que se sabe con certeza es que en 1857 fue adquirida por el barón Lionel de Rothschild, miembro de la famosa familia de banqueros de origen alemán del mismo apellido. Tras esto, se sabe que en 1862 estuvo visible al público durante unos meses en una exposición dedicada al arte de la antigüedad, para ser posteriormente guardada y pasar inadvertida hasta finales de los años 50 del pasado siglo XX, momento en el que Nathaniel Victor Rothschild, otro miembro de la familia que la había heredado, se la vendió al British Museum por una cifra cercana a las 20.000 libras. Lugar en el que reposa, está expuesta y lleva siendo estudiada con detalle desde entonces. La verdad es que no deja de ser llamativo que en todo este asunto aparezca una familia tan de moda en los últimos tiempos por su relación con diversas teorías de la conspiración, la verdad. Cuando lo descubrí y lo leí, no os negaré que me salió una risita tonta. Pero bueno, conspiraciones aparte, lo que está claro es que la nanotecnología, como os dije al principio del vídeo, y aunque a muchos os siga pareciendo algo totalmente futurista, lleva estando presente en nuestras vidas desde hace muchas décadas. Bueno, espero que os haya molado todo esto de la copa de Licurgo. Es una de las primeras cosas que nos dicen en la carrera. Yo hice la carrera de nanociencia y nanotecnología y es una de las primeras cosas, una de las primeras curiosidades, ¿no?, que nos explican en la carrera, ¿no? Es decir, hay una copa que resulta que gracias a que tiene nanopartículas, que ellos no lo sabían obviamente, pero gracias a esas nanopartículas pues tiene unas propiedades increíbles, ¿no?, que casi parecen magia, pero no es magia, it's science. Otra cosa que os quiero decir es remarcar un poco la importancia de la nanociencia y la nanotecnología en el día a día, ¿no?, en tu día a día, hoy me refiero. Porque esto parece un poco como de ciencia ficción, ¿no? Hablar de nanociencia, nanotecnología, el traje de Iron Man, el Mark, pero no. Esto es el presente, de hecho, ni siquiera es el futuro. Bueno, también es el futuro. ¿Por qué? Y es que resulta que la nanociencia y la nanotecnología están en absolutamente todas partes. En todas partes, ¿vale? Están en el champú que te pones, en el jabón, en los cosméticos, está en la alimentación. No tendrías el móvil que tienes seguramente, porque de hecho se utiliza nanotecnología muchísimo en electrónica, microelectrónica, nanoelectrónica, para poder reducir el tamaño de los transistores muchísimo, por ejemplo. Y también, pues obviamente, en incluso cosas de arte, ¿no?, como para hacer vidrio dicroico o hacer, esa fusión, ¿no?, de arte y ciencia también. La nanotecnología simplemente es eso, el estudio de las cosas extremadamente pequeñas. Obviamente hay que estudiar fenómenos cuánticos cuando reduces mucho la materia y tiene su enjundia, ¿no?, hacer nanociencia, pero es muy importante porque es la frontera del presente, la frontera del futuro, porque el tamaño importa. ¿Veis? Si es que os dije al principio que era una auténtica crack divulgando. La verdad es que con esto cerramos el vídeo de hoy, en el que tengo que volver a reiterar lo bien que me lo he pasado colaborando con ella. Ha sido un auténtico reto y un placer tenerla hoy en el cubil y espero verla de nuevo por aquí en el futuro.
¿Y a vosotros qué os ha parecido todo este asunto? ¿Conocíais de algo la Copa de Licurgo? Dejadme en el cajón de comentarios vuestras opiniones al respecto y, sobre todo, algunos objetos que conozcáis que sean tremendamente raros y de los que os apetecería que hablase en el futuro en el Cubil. Os leo atentamente. Si os ha gustado la colabo, pues ya sabéis, reventad ahí a tope el botón de like y compartidlo a fuego con vuestros amigos. Ah, y no os olvidéis de ir ahora al canal de Ana a ver el otro vídeo en el que nos unimos de nuevo como si fuésemos unos Transformers para unir nanotecnología e historia. Gracias por haber estado una semana más al otro lado de la pantalla. Nos vemos muy pronto por aquí. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.